Bueno, retomando, justamente, si uno toma una población muy grande, esta está compuesta por una gran cantidad de individuos. Por lo que si a unos pocos individuos de ese grupo le sucede un evento azaroso, por ejemplo, una enfermedad, y ese evento azaroso los deja sin capacidad de reproducirse y dejar descendencia, el hecho de que justamente a esos pocos individuos les suceda un evento azaroso que los deje sin reproducirse y sin capacidad de dejar descendencia, esto no va a repercutir en la población, o lo va a hacer en una muy poca medida, justamente porque lo que le ocurre a unos pocos individuos se equilibra con lo que le ocurre a otros miles de individuos que conforman la misma población. Justamente lo que le sucede a esos pocos individuos se promedia y se compensa con otros muchísimos casos que se están dando al mismo tiempo en la población. Por ende, justamente, la población como tal no se va a ver repercutida y en este punto va a permanecer igual. La composición genética de la población no cambia, o lo que es lo mismo decir, las frecuencias alélica y la frecuencia genotípica de la población no cambia, se va a mantener igual y estable. La cosa es muy distinta si uno adopta una población pequeña, que está compuesta por muy pocos individuos. Ahí lo que le sucede a unos pocos individuos, si a unos pocos individuos les sucede un evento azaroso, por ejemplo, mueren algunos por una tormenta, va y justamente ese evento azaroso que les sucede los deja sin capacidad de reproducirse y dejar descendencia. Lo que les sucede a esos pocos individuos va a repercutir en la población. Porque, por ejemplo, si yo tengo una población de 10 y 2 por un evento azaroso, por ejemplo, 2 mueren por una tormenta y los justamente mueren, entonces no pueden reproducirse y no dejan descendencia, esto me va a terminar repercutiendo en la población y en cómo esta está compuesta. Por ende, en una población pequeña, lo que sucede a unos pocos individuos, si a unos pocos individuos le ocurre un evento azaroso que los deja sin capacidad de reproducción y sin dejar descendencia, esto va a repercutir en la población. Va a hacer que la composición genética de la población cambie. Va a hacer que justamente las frecuencias aléricas y las frecuencias genotípicas de la población cambien. ¿Sí? Para este punto, justamente, vamos a hablar de que en una población pequeña puede ocurrir que por simple casualidad, por un evento azaroso, algunos individuos con cierto genotipo, justamente, perdón, vamos a repetir la bola. Puede ocurrir, vamos para justamente en este punto vamos a hablar de que en una población pequeña puede ocurrir que por simple casualidad o por un evento azaroso algunos individuos con cierto genotipo se reproduzcan en mayor medida y dejan mayor descendencia, y por ende justamente los alelos que porten entonces se transmitan con mayor frecuencia a la siguiente generación. Como también puede ocurrir el caso contrario, que justamente en una población pequeña, por simple casualidad o por algún evento fortuito y azaroso, algunos individuos con cierto genotipo se reproduzcan en menor medida y dejen menor descendencia, o directamente no se reproduzcan y no dejen descendencia, y en este punto justamente los alelos que aportan se transmitirían con menor frecuencia o incluso justamente desaparecerían en la siguiente generación. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, imaginemos una población pequeña de 10 mariposas en una isla donde existe un gen con 2 variantes, una que produce alas azules y otra que produce alas marrones. Supongamos que las mariposas azules son muy pocas, solo 2 de 10. Y un día ocurre un evento completamente fortuito y azaroso, como una tormenta que arrastra hojas y ramas sobre una parte del árbol donde están justamente esas 2 mariposas azules. Entonces, por pura casualidad, esas 2 mariposas mueren antes de reproducirse y dejar descendencia. Mientras que las otras 8
que son mariposas con alas marrones, sobreviven. En la siguiente generación ya no va a haber mariposas con alas azules. Y esto justamente no ocurrió porque el rasgo mariposa, el rasgo justamente alas azules sea ventajoso o desventajoso, ¿sí? Justamente el alelo no es ni perjudicial ni beneficioso, simplemente las mariposas que lo portaban por un evento azaroso no pudieron reproducirse y generar descendencia, por lo que ese alelo no pudo transmitirse y por ende desapareció. Se puede decir que el azar lo afectó, pero justamente no era ni ventajoso ni ventajoso, por lo que justamente la selección natural no lo eliminó. Fue simplemente el azar, ¿sí? Entonces el azar puede influir de manera muy significativa en que los alelos pasen o no a la siguiente generación. En este punto estamos hablando justamente de un fenómeno conocido como deriva genética. Justamente lo vamos a estar definiendo como justamente cambios en la frecuencia de los alelos producidos por fluctuaciones aleatorias en la reproducción y la supervivencia de los individuos, ¿sí? Podemos decir que la deriva genética es un mecanismo de cambio evolutivo, precisamente porque lo que está sucediendo es que la frecuencia de los alelos en una población cambia de una generación a otra, ya sea puede aumentar o disminuir, y esto ocurre no por selección natural, sino justamente debido a eventos fortuitos y aleatorios, ¿sí?